Reflejos osteotendinosos. La principal característica de los reflejos es que son monosinápticos. Esto implica que tan solo se realiza una sinapsis entre la neurona aferente y eferente. El receptor que se activa en este reflejo se denomina uso muscular, cuya elongación produce un impulso, dado por un potencial de acción, que es transmitido a la médula espinal a través de unas fibras aferentes denominadas LA. En la médula estas fibras hacen sinapsis con una motoneurona alfa, que a su vez genera una señal excitatoria que es transmitida al músculo que se contrae. El uso muscular se encuentra ubicado dentro del músculo, es decir, que el receptor y el órgano efector se encuentran en el mismo sitio. Esta serie de eventos se denomina arco reflejo. Este tipo de arco clínicamente también se denomina elongación, de estiramiento miotático y osteotendinoso. Una propiedad importante de este es la simetría de la intensidad, con que responde bilateralmente al estímulo apropiado. El grado de contracción de cualquiera de los reflejos osteotendinosos evaluados debe ser igual en ambos miembros. Por ejemplo, el patalear debe ser igual a la pierna izquierda que a la derecha. Una exploración adecuada de los reflejos miotáticos y su registro utilizando un sencillo esquema se constituye una parte muy importante en un buen examen clínico. Por esta razón es importante conocer la técnica correcta de exploración y las convenciones que existen para su registro. Los reflejos monosinápticos son explorados clínicamente, percutiendo con un martillo en sitios determinados, que producen un estiramiento del músculo suficiente para desencadenar los eventos que llevará a la contracción refleja del músculo extensor o flexor elongado. Los componentes del reflejo osteotendinoso. El centro de integración es el asta anterior de la médula espinal. La vía aferente son las fibras tipo LA. La vía eferente es axón de motoneurona alfa. El órgano efector son las fibras extrafusilares del músculo. El receptor es el uso muscular. Los usos musculares. Cada receptor de este tipo está compuesto por unas cuantas fibras musculares rodeadas de tejido conectivo. Estas fibras son llamadas intrafusales, para diferenciarlas de todas las otras fibras que componen el músculo y que son denominadas extrafusales. Dentro de los usos hay dos tipos de fibras intrafusales, las de saco nuclear y las de cadena nuclear. En las primeras hay terminaciones primarias de donde se originan las fibras aferentes de conducción rápida tipo LA. En las segundas hay terminaciones secundarias o de rosetón, en donde se originan las fibras tipo B. Las terminaciones primarias y las fibras tipo LA son las que participan directamente en el reflejo, a través de su conexión con las motoneuronas alfa, mientras que las segundas se comunican con las motoneuronas gamma, cuya función es mantener la tensión de luz. Reflejo bicipital. Se investiga sobre la cara interna del codo a nivel del tendón del bíceps, en su inserción distal en el antebrazo, flexura del codo percutiendo sobre el dedo pulgar, colocando encima de dicha inserción. Este reflejo pone en evidencia la raíz C5 y C6 del raquis cervical y produce la flexión del antebrazo sobre el brazo. Para el reflejo bicipital, se sostiene el antebrazo del paciente con la mano izquierda, dejando descansar el antebrazo del paciente sobre la del examinador. Localizar el tendón del bíceps a nivel de la fosa antecubital y dar un golpe suave pero firme. El reflejo tricipital tiene como característica principal ser un reflejo monosináptico, ya que pertenece al grupo de los ROT, reflejos osteotendinosos, lo que implica que tan solo se realiza una sola sinapsis entre la neurona aferente y eferente. El receptor que se activa en el reflejo tricipital se denomina uso muscular. Al estirarse o elongarse, este uso genera un impulso nervioso que viaja a la médula espinal en la columna vertebral, por medio de las fibras denominadas aferentes. Una vez en la médula espinal, estas fibras hacen sinapsis con una motoneurona alfa. Por retroalimentación, esta motoneurona genera una señal excitatoria que se transmite al músculo para realizar la contracción. Para el reflejo
Tricipital. El paciente puede estar sentado o acostado. Se busca dejando colgar el antebrazo y percutiendo el tendón del tríceps situado sobre el codo o en el ecranón. Este reflejo pone en juego la raíz C6 y C7. Dato importante: si tiene dificultad para que el paciente se relaje, trata de sostener el brazo. Pida al paciente que deje el brazo muerto colgando. Reflejo rotuliano. Con la martillo de reflejo se golpea el tendón y va a generar un breve tirón en el músculo insertado, lo que va a desencadenar su contracción. Paso 2. Se activa unos receptores que van a producir el estiramiento del músculo y van a enviar un impulso por el nervio periférico que van a llegar a la médula espinal. Paso 3. Dicho impulso llega a la parte posterior de la médula espinal hasta posterior, del mismo lado. Cruza las uniones sinápticas y sale por la parte anterior, hasta anterior, para generar el movimiento. Para la exploración del reflejo rotuliano, con el individuo acostado sentado, estando sus piernas semiflexionadas sobre el músculo, se percute el tendón del cuádriceps por debajo de la rótula. La respuesta que se observa es la contracción del cuádriceps y una elevación de la pierna. Reflejo superciliar. El estímulo es realizado a través de los elementos sensitivos profundos. La tensión es detectada por el uso tendinoso del músculo orbicular de los párpados inervado por la rama oftálmica sensitiva del nervio trigémino. Los impulsos nerviosos viajan en las fibras eferentes grandes hasta la médula espinal y a nivel del puente hace sinapsis con las neuronas motoras situadas en el asa anterior, las que a su vez envían impulsos por sus axones hacia las fibras musculares de la rama temporal motora del nervio facial. La respuesta contráctil del músculo orbicular de los párpados del ojo correspondiente es denominado reflejo profundo, que son aquellos en los que la respuesta se obtiene mediante un estímulo mecánico, en este caso un martillo de reflejo en los tendones. Para ese proceso es indispensable que el estímulo debe ser intenso, debe ser rápido y se aplique exactamente en el sitio adecuado. El paciente debe estar relajado y con ojos cerrados para que la reacción sea por percusión y no por amenaza. Al paciente se le percute por encima de la mitad de la arcada superciliar, obteniendo la contracción de ambos orbiculares de los párpados. Debe aplicarse suavemente desde arriba hacia atrás para evitar el cierre palpebral. El reflejo radial. Los músculos esqueléticos reciben inervación segmentaria, la mayoría de un nervio espinal, por lo que se puede conocer mediante los segmentos C5, C6 y C7. Para este reflejo se coloca el miembro superior con el antebrazo en semiflexión sobre el brazo, de manera que descanse por el borde cubital del antebrazo sobre la palma de la mano del explorador o sobre las piernas del sujeto. Se percute el tendón de supinador largo a unos 2 centímetros de la apófisis estiloides del radio. La respuesta normal produce un movimiento de flexión del antebrazo y a veces una ligera flexión de los dedos. Reflejo aquiliano. El reflejo aquiliano evalúa principalmente el nervio ciático y el músculo tríceps sural. Las raíces nerviosas involucradas son L5, S1, S2 que conforman el nervio ciático y se insertan en el tendón de Aquiles. Para este reflejo aquiliano se realiza un estímulo mediante la percusión del tendón, ocurrirá el estiramiento del uso neuromuscular. La neurona sensitiva viajará por la vía aferente, realizando una sinapsis de la neurona sensitiva en la neurona motora. La señal regresa a través de la neurona motora por la vía eferente, produciendo una reacción a nivel de la placa motora y por ende la contracción del músculo, lo que produce la extensión del pie. La exploración puede realizarse de dos maneras distintas. El sujeto debe estar sentado, con los miembros colgando sobre el borde de la silla o cama. Se levanta ligeramente el pie con una mano y con la otra se percute el tendón de Aquiles, cuidándose de no percutir el calcáneo. La segunda manera, el paciente puesto de rodillas sobre la cama o una silla, los pies por fuera del borde, se levanta ligeramente hacia adelante la planta del pie y se percute sobre el tendón de Aquiles o tendón calcáneo. Reflejo cremastérico. El reflejo cremastérico es un reflejo superficial
que ocurre en los humanos. Este reflejo se produce acariciando ligeramente la parte superior y medial del muslo, independientemente de la dirección del movimiento. La respuesta normal es una contracción inmediata del músculo cremaster, que levanta los testículos del mismo lado del cuerpo. El reflejo usa fibras sensitivas y motoras del nervio genitofemoral, formada por fibra tanto de los nervios espinales de L1 a L2. Cuando se golpea a la zona interna del muslo, se estimulan las fibras de la rama femoral del nervio genitofemoral y el nervio ilioinguinal. Aquí se realiza un estímulo. Este de aquí va por la vía sensitiva, hace sinapsis en la médula espinal y se activan las fibras motoras a través de una sinapsis en esta parte posterior de la médula con una interneurona. Se activan las fibras motoras de la rama genital del nervio genitofemoral, las que causan que el músculo cremaster se contraiga para elevar lo que es el testículo. Acariciando el triángulo de Scarpa, el muslo puede producir el reflejo cremastérico, que hace que el escroto y el testículo, en el lado que está siendo frotado, se eleve o retraiga hacia el cuerpo. Este efecto es debido a la contracción del músculo cremaster. Algunos pacientes tienen reflejos de cremastérico muy activo. Para el testículo, puede realmente dejar el escroto y permanecer en el canal inguinal. Reflejo plantar. La respuesta normal es la flexión plantar del primer dedo acompañado por flexión del resto de dedos centro de S1 a S3. La maniobra a realizarse sería un raspado con un objeto romo que produzca una molestia moderada sin llegar esta a causar un dolor. Por el borde externo de la planta del pie, desde el talón hacia los dedos, tomando una curva a nivel de los metatarsianos. La respuesta normal sería la flexión plantar de los dedos por medio del segmento S1. Reflejos patológicos. El signo de Wawinski. La presencia del reflejo de Wawinski después de la edad de 2 años es un signo de daño de las vías nerviosas que conectan la médula espinal con el cerebro por el fascículo córtico espinal. Este fascículo baja por ambos lados de la médula espinal. Recordemos que el reflejo de Wawinski puede ocurrir en uno o en ambos lados del cuerpo. Un reflejo de Wawinski anormal puede ser temporal o permanente. Las causas de reflejo de Wawinski serían la esclerosis lateral amiotrófica, la lesión o tumor cerebral, la meningitis, esclerosis múltiple o una anomalía, tumor o lesión que se produzcan en la médula espinal. Las maniobras que se pueden realizar para comprobar el signo de Wawinski sería la maniobra de Chaddock. Esta maniobra se estimula la cara lateral del dorso del pie desplazando el estímulo debajo del malleolo externo y hacia arriba de los dedos del pie. Maniobra de Gordon. La maniobra de Gordon oprime firmemente los músculos de la pantorrilla. Maniobra de Schaffer. La maniobra de Schaffer oprime firmemente el tendón de Aquiles. Y la maniobra de Oppenmeier, esta maniobra desliza hacia abajo los nudillos o los dedos índices del pulgar juntos sobre el borde anterior de la tibia. Los reflejos involuntivos o reflejos de liberación frontal. Tenemos aquí el reflejo de parpadeo, el reflejo de hociqueo, que va conectado con el reflejo de succión en bebés, y el reflejo de presión. Arco reflejo. En el arco reflejo participan la vía aferente y una vía eferente.
Aquí se produce un estímulo, en este caso sería pincharse. Este estímulo será captado por los receptores sensitivos que se encuentran en la piel, en este caso en la yema de los dedos. El receptor sensitivo manda información por la vía sensitiva por una neurona sensorial. Esta va por la vía aferente, ingresa a la médula por la parte posterior lateral y aquí hace sinapsis con una interneurona y manda una respuesta por la vía motora. Esta respuesta llega al músculo o órgano efector, en este caso el músculo, y este se contrae, haciendo que se quite del estímulo que está causando el dolor. Propiedades de los reflejos. Como propiedades de los reflejos tenemos la invariabilidad, que la acción de esta es permitir el estímulo determinado sobre un campo receptor, causando siempre el mismo reflejo. Como ejemplo de esto podemos tomar la acción del roce en el interior de las fosas nasales. Como segundo de estos tenemos la integridad, la cual produce un reflejo continuo entre los elementos anatómicos que entran en su acción. Una interrupción del arco suprime su reflejo. Como tercero tenemos la velocidad, la cual permite medir la velocidad que se distingue en el recorrido de excitación del nervio sensitivo, el tiempo de reacción para transformar la impresión sensitiva en reacción motriz y el recorrido de excitación del nervio motor. En el cuarto punto tenemos la ecuación personal, en el cual podemos tomar en cuenta el tiempo de la reacción, que esta es variable. Según los individuos puede ser disminuido por su estado de atención y por el ejercicio. Y como último tenemos la fatigabilidad, en la cual esta produce repetitivas veces el mismo reflejo. El tiempo de acción puede subir progresivamente y la intensidad del movimiento disminuye. Pone fin a la reacción que acaba por no producirse. Ahora tenemos los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos son todos los movimientos involuntarios que responden a un estímulo sensorial, con lo que estos nacen los bebés. La presencia y fuerza de los reflejos es un indicador importante del desarrollo neurológico y funcional del niño. Ahora pasamos al reflejo tónico del cuello. El reflejo tónico del cuello es un reflejo postural de origen laberíntico y propioceptivo cervical. Este en el niño se encuentra con la cabeza centrada en la línea media. Las extremidades se mantienen en flexión simétrica, pero al rotar en forma lenta y sostenida, mueve hacia un lado y aparece una extensión de la extremidad superior correspondiente y flexión de la contralateral. Puede haber leve extensión de la extremidad inferior y la rotación de la cabeza va hacia el lado contrario, produciendo una inversión de la postura. Este reflejo desaparece a los 5 o 6 meses. En el reflejo de la marcha podemos encontrar que el niño se sostiene de las axilas en posición vertical con ambas manos. Este se encuentra con los pulgares fijando en su espalda. Al momento que el niño se acerca a una mesa donde se puede evaluar, se observa que al presionar las plantas de los pies contra la superficie se realizan movimientos alternados en ambos miembros inferiores. Esta pierna se flexiona y la otra se extiende y existe una ligera flexión del tronco. Reflejo de depresión palmar. Este reflejo desaparece a los 2 o 3 meses.
se produce al poner un dedo en la palma de la mano del niño y la mano se cerrará alrededor del dedo el intento de retirar el dedo hasta que el agarre sea más fuerte, y este refleja un buen tono muscular. Reflejo de moro o de sobresalto es unos que alarman a muchos padres, sobre todo en los niños. Mientras estos duermen plácidamente, es frecuente verlos en periodos de calma y poco ejercicio físico. Esta respuesta consiste en el que el bebé tensa los músculos y realiza como un amplio abrazo. Este reflejo tiende a desaparecer en estos niños alrededor de los 3 o 4 meses. El reflejo de presión plantar. El niño se encuentra mirando hacia adelante con los brazos doblados. Este se coloca el dedo índice en la palma de la mano y cierra la mano tratando de sostenerla. La fuerza de sostén de la mano de un bebé puede ser tan fuerte que puede sostener todo su peso. Este reflejo desaparece en los niños a los 3 o 4 meses, dando lugar a la presión voluntaria. Nivel de conciencia y escala de Glasgow. El nivel de conciencia es el mejor estado de conciencia en el cual se puede valorar por estar siempre en alerta y responder coherentemente y obedecer las órdenes que se le den. Los tipos de alteraciones son los embotamientos, somnolencias, sopor y coma. La escala de Glasgow. La escala de Glasgow para el coma en la lesión craneal grave está determinada por una puntuación de 7 que persiste durante unas 6 horas o más. En los pacientes con lesiones craneales y una puntuación de Glasgow de 7 o menos es necesaria la intubación de forma inmediata y comenzar la hiperventilación mecánica. Como signo podemos tomar los ojos abiertos, mejor respuesta verbal y mejor respuesta motora. Su evaluación va a consistir en los ojos abiertos, la cual no presenta ningún tipo de respuesta, que presenta una respuesta al dolor, una respuesta a la voz y una respuesta bien espontánea. En la mejor respuesta verbal podemos tomar en cuenta que se califica también de 1 si no presenta ninguna respuesta, de 2 si su respuesta verbal es mascullada, una respuesta de 3 si es una respuesta inapropiada, una respuesta de 4 si su respuesta verbal es confusa y una respuesta de 5 si su respuesta verbal es orientada. En la respuesta motora podemos tomar en cuenta también que si no presenta ningún tipo de respuesta, su puntuación es de 1. Si su respuesta es de una flexión, podemos tomar en cuenta que es una puntuación de 3. Si es una respuesta de retirada, una respuesta de 4. Localización del dolor, una respuesta de 5. Y si puede obedecer las órdenes, una respuesta de 6. En la escala de Glasgow modificada en niños, existen las mismas pruebas, solo que en esta podemos tomar en cuenta el llanto como respuesta verbal. La posición que debe tomar un paciente cuando se le toma la escala de Glasgow, si es una postura de decortización, esta nos quiere decir que la persona está rígida con los brazos flexionados, los puños cerrados y las piernas derechas cerradas también. Los brazos están doblados y las muñecas y los dedos también se encuentran de la misma manera. Estos están sostenidos sobre el pecho. Este tipo de postura indica un signo de daño grave en el cerebro. La posición de descerebración, podemos encontrar a la persona extendida los brazos y las piernas con los dedos y los pies apuntando hacia abajo. Y la cabeza y el cuello están arqueados hacia atrás. Esta postura nos indica que la persona presenta por lo general un daño grave al cerebro. En escala de Glasgow podemos tomar en cuenta 3 tipos, leve, moderado y cerebro, en la cual también se clasifican de 13 a 15 puntos el leve, de 9 a 12 puntos el moderado y de 8 puntos el cerebro.
Si el paciente presenta en escala de Glass un 15, este quiere decir que está consciente. Si presenta entre 13 y 14, presenta un estupor ligero. Si presenta de 11 a 12, es un estupor moderado. De 9 a 10, un estupor profundo. De 7 a 8, un coma superficial. Y de 5 a 6, un coma moderado. Y el mínimo que encontramos en este es de 3 a 4, el cual quiere decir que el paciente está en un coma profundo. Y ahora vamos a hacer una revisión de varios casos, que el primero va a ser la respuesta. Nosotros, como vimos antes, al paciente lo que voy a hacer es ver si este da una respuesta llenando él. Señor, el paciente me da una respuesta satisfactoria, lo que en escala de Glass lo puedo calificar sobre un grado de 4. Ahora pasamos a la respuesta verbal. A este le voy a preguntar cómo se encuentra. Señor, ¿cómo se encuentra? ¿Dónde estoy? El paciente se encuentra desorientado, lo cual lo califico en un grado de 4 también. Ahora pasamos a la respuesta motora, en donde le voy a pedir al paciente que pueda mover alguna parte del cuerpo. Señor, ¿puede mover el brazo derecho? El paciente dio una respuesta satisfactoria, lo cual le califico con un grado de 6. Ahora, este paciente presenta un grado de 4, un grado de 4 y un grado de 6. Lo cual da una respuesta de 14 en escala de Glass, lo cual es la máxima que este puede presentar, y esto quiere decir que tenemos un pronóstico de un estupor ligero. Un segundo caso en el cual me voy a acercar al paciente, hacer la revisión de los ojos, a pedirle que si este puede abrir los ojos. Señor, ¿puede abrir los ojos? El señor me da una respuesta, la cual le puedo calificar en escala de Glass con un grado de 3. Ahora, pasamos a la respuesta verbal, en donde el paciente le voy a preguntar cómo este se encuentra. Señor, ¿cómo se encuentra? Ya, el paciente me da una respuesta de balbuceos, lo cual en escala de Glass le puedo dar un grado de 2. Como último, podemos pasar a la respuesta motora, en donde al paciente le voy a pedir si puede mover alguna parte del cuerpo. Señor, ¿puede mover el brazo derecho? El paciente todavía no presenta una respuesta, lo cual me da un indicio de que puedo darle un estímulo para que éste pueda reaccionar. El paciente dio una respuesta, lo cual me da una manera de calificarlo en escala de Glass sobre 5. Ahora tenemos 3 en escala de los ojos, 2 en la respuesta verbal, y 3 y 5 en lo que es en la respuesta motora, lo cual podemos calificarlo en un grado moderado de 9 sobre 10, lo cual este paciente tiene un estado de inconsciencia parcial, lo cual presenta un estupor profundo. La primera forma de hacer esta revisión es ver si el paciente muestra algún indicio en la respuesta de los ojos. Lo que debo hacer es ir al paciente y darle un estímulo, el cual me dé un inicio de este. Señor, si todavía el paciente no muestra una respuesta alguna, lo que debo hacer es buscar un estímulo doloroso en alguna parte sensible del cuerpo, como pueden ser los dedos, así que puedo darle un estímulo apretando las uñas para ver si este reacciona. Si todavía no se presenta ninguna reacción, entonces lo puedo calificar al paciente con 1 porque no hay respuesta alguna. Entonces paso a la siguiente, que es la respuesta verbal. En este le puedo preguntar al paciente cómo se encuentra. Señor, ¿se encuentra bien? Si todavía no hay una respuesta, es porque el paciente todavía no puede dar la respuesta verbal, entonces lo califico sobre 1 también. Ahora paso a la respuesta motora, que esta es la respuesta en la cual el paciente tiene que flexionar alguna parte del cuerpo para darme un indicio de que se encuentra consciente en sí. Señor, ¿puede mover el brazo derecho? Si el paciente todavía no puede reaccionar ante la respuesta motora, entonces lo que debo hacer es buscarle un estímulo que haga que el paciente flexione alguna parte del cuerpo. Si todavía no hay respuesta ante esto, entonces también lo calificamos sobre 1.
Ahora, en escala de Glass siempre hay un mínimo y el mínimo de este paciente es sobre 3, lo cual indica que presenta un coma profundo. La reactividad pupilar, según el tamaño, podemos encontrar 3: mióticas, medias y midriáticas. Las mióticas presentan un diámetro menor a 2 milímetros, las medias un diámetro de 2 a 5 milímetros, las midriáticas de 5 o mayor a este. Según su relación entre ellas podemos encontrar las isocóricas, las cuales estas son iguales. Las anisocóricas son desiguales y las discóricas son de forma irregular. Según la respuesta hacia la luz, estas pueden presentarse en reactivas o las arreactivas. Las reactivas presentan una contracción al foco luminoso y las arreactivas son inmóviles al foco luminoso. Como dijimos anteriormente, la miosis tiene que ser menor a 2 milímetros. Las medias son de 3 a 5 milímetros y las midriasis son mayores a 5 milímetros.